Vamos a hablar con un especialista, con un experto, con Agustín Echevarne. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días, ¿cómo están? Bueno, ¿y te ha sorprendido que nada menos que Jeff Bezos haga semejante anuncio, casi apocalíptico? Sí, yo creo que no es necesario hacer ese tipo de anuncios tan graves, porque en realidad a mí me gusta mucho un premio Nobel de Economía que era Hayek, Friedrich von Hayek, y él le hablaba en su último libro ahora de la fatal arrogancia, ¿no? Esa idea de creer que conocemos el futuro. Uno lo que puede mostrar, me parece, son las inconsistencias que hemos visto en los últimos años en la política monetaria y fiscal de los principales países y que eso ha generado una burbuja importante y que hoy la Reserva Federal de los Estados Unidos está haciendo un ataque directo a la inflación y que eso probablemente va efectivamente a generar una recesión, pero una recesión que es preferible que se genere porque están combatiendo la inflación y que no que se genere porque se desboca completamente la inflación. Y los resultados del día de hoy que mostraron, junto con los anteriores de los precios minoristas, ahora los precios mayoristas, muestran una pequeña desaceleración, con lo cual yo creo que todavía el escenario está abierto. Sí, creo que vamos a tener una recesión, pero es difícil saber si va a ser tan grande como la que dice Jeff Bezos, ¿no? Así es, Amazon particularmente perdió unos 3.000 millones de dólares en estos 9 meses y algunos hacen como una especulación política porque fíjate, va a despedir 10.000 personas Amazon, pero va a despedir 11.000 personas Meta, el grupo de Mark Zuckerberg de Facebook, 7.500 Twitter, Disney ha parado las contrataciones y va a despedir. Tal vez esperaron para dar todas las malas noticias después de la elección, como para no contaminar el clima previo o como una concesión posiblemente a la Casa Blanca. Bueno, puede ocurrir. Lo cierto, lo interesante es ver qué es lo que está pasando con la economía en sí misma, porque uno ve que efectivamente algunas empresas empiezan a dar mayores pérdidas o empiezan, perdón, a menores ganancias de alguna manera, o sea que peor de lo esperado, y esas caen y otras andan mejor. Pero cuando uno mira para adelante o trata de observar qué es lo que va a pasar o trata de prever qué es lo que va a pasar, bueno, yo veo una Reserva Federal que ahora está tomando las riendas del asunto. Y eso a mí me da cierta, digamos, satisfacción. Yo prefiero que haya una recesión, incluso si es bastante fuerte, pero que finalmente se domina la inflación, que se desboque. Porque en realidad ahora tenemos una situación donde uno puede, semejante a lo que fue en la década del 70. En la década del 70 tenías el fenómeno de la OPEP, que subían los precios. Hoy tenemos a Ucrania que con la OPEP subía los precios del petróleo. Se nos Y lo de complica, Ucrania, Agustín, perdón que se nos complica la comunicación, vamos a tratar de reponerla porque se escucha mal y es una pena. Nos estabas contando, seguimos en un minuto, si quieren reponerlo, vamos a tratar de reponerlo, Agustín. Agustín Echevarne, que es un experto en economía, y decía, bueno, nadie puede predecir el futuro. Lo cierto es que da toda la sensación de que las malas noticias se dejaron para después de la elección y todo esto que ya se sabía, la recesión en Estados Unidos, que en los últimos 3 trimestres, prácticamente lo que fueron los 3 primeros trimestres de 2022, fue muy grave, el gobierno no la reconocía, no quería hablar de recesión, pero se sabía que la cosa no estaba bien. Bueno, esperaron que se materializara el resultado electoral, que no fue tan grave como en algún momento los demócratas esperaban, y después salieron estas malas noticias, ¿no? Jeff Bezos particularmente salió a decir que, insisto, prepárense para lo peor, acumulen efectivo, quédense con efectivo en sus cuentas, eh, y habló de una recesión. Agustín, te reponemos por audio y así nos cerrás el concepto. Nos estaba diciendo, nadie tiene la bola de cristal, nadie puede anticipar el futuro, ¿verdad? Claro, uno puede mostrar qué es las cosas que están bien y las que están mal o las que uno observa. Entonces, por un lado, los últimos indicadores de inflación mostraron cierta desaceleración. Todavía es muy alta porque estamos hablando que el número de precios mayoristas que salió hoy está 8% arriba del año pasado, pero 0,2% arriba digamos, del mes anterior. Ese 0,2% es mucho más razonable. Entonces la pregunta es, ¿este dato anticipa que la inflación ya llegó al pico y empieza a decaer? Bueno, no lo sabemos. Entonces vamos a esperar los próximos meses a ver qué es lo que ocurre. Si fue un dato en el aire, un dato aislado, entonces sí la recesión puede ser más alta. Por ahora yo creo que va a venir una recesión, pero el grado de si va a ser muy fuerte o no, me parece que todavía es muy temprano para poder decidirlo. Los norteamericanos tienen particularmente temor al galón de combustible porque
la administración de Joe Biden estuvo quemando o enajenando las reservas estratégicas. Prácticamente 1 millón de barriles cada semana estaba vendiendo y dicen, bueno, cuando pase la elección eso ya se va a dejar de vender y posiblemente el precio suba. Hay que estar atentos al combustible siempre, ¿no? Exactamente, y tampoco uno no sabe qué es lo que va a pasar con la guerra de Ucrania. Hemos visto que ha retrocedido el ejército ruso, pero es muy difícil prever en qué momento la guerra va a terminar. Las guerras uno sabe cuándo comienzan, pero no se sabe cuándo terminan. Y ese es el efecto fuerte que está. Ahora, lo que la Reserva Federal tiene ante sus ojos, lo que tiene que decidir, va a ser en el momento que empiece a aumentar el desempleo, porque cuando tienes una recesión en vistas y como comentabas recién, las empresas empiezan a despedir gente, obviamente es probable que empecemos a ver índices de desempleo más altos. En ese momento hay que ver si la Reserva Federal mantiene su firmeza o pasa como en la década del 70, que el presidente de la Reserva Federal, el señor Burns, se asustaba y volvía a bajar las tasas de interés y la inflación volvía a aumentar. Ese es el debate que me parece que estamos hoy. Si vamos a estar con una Reserva Federal más fuerte, más firme, como fue la de Paul Volcker en la época de Reagan, o si va a ser como la de la década del 70, que era más débil, que tenían más dudas, iban y venían, y la inflación terminó siendo alta toda la década. Así. Una cosa es tener una inflación alta durante 1 o 2 años, y otra cosa es que se mantenga alta durante una década, que eso sí sería mucho más grave en mi visión. Agustín, como siempre, un gran abrazo y por el esfuerzo y muchísimas gracias. Un gran abrazo. Muchas gracias, un abrazo.